Muy bien, ahora vamos a aprender a crear y dar formato a las tablas en Microsoft Excel, para lo cual vamos a dar primero concepto, los pasos a seguir y por último vamos a ir al programa Excel. A medida que vamos explicando, vamos a ir al programa Excel para poder desarrollarlo, nuestra base de datos. Muy bien. Nos dice, ¿qué es una tabla? Para Excel, una tabla es un conjunto de datos organizados en columnas y filas, donde las columnas representan los campos y las filas los registros. En una base de datos, un campo es una categoría que agrupa a los diferentes registros que le integran. Entonces, cada registro se convierte en un dato específico dentro de ese campo. Entonces, el Excel o para el programa Excel, una tabla es un conjunto de datos que están organizados entre columnas y filas, lo que es la columna representa los campos y las filas los registros. De igual manera, en la base de datos o en una base de datos, un campo es una categoría que se agrupa a los diferentes registros que le integran. Entonces, cada registro se convierte en un dato específico dentro de ese campo. Muy bien. También Excel nos permite crear una base de datos. ¿Cómo crear una tabla? Los pasos a seguir son: ingresa datos en la hoja de cálculo, selecciona el rango de cada celda que desea incluir en la tabla, dar clic en la ficha insertar y luego en la opción tablas. Aquí ya tenemos datos insertados, luego datos ingresados, luego seleccionado y luego nos mostrará una ventana con el rango seleccionado. En el paso anterior también se verá que de forma predeterminada se encuentra activada la opción la tabla tiene encabezados, luego presionar aceptar. Y al presionar aceptar nos va a salir lo que es la tabla. Ya automáticamente el rango seleccionado se convertirá en una tabla. Muy bien, hasta ahí vamos a empezar en lo que es el programa Excel. Vamos a abrir otro nuevo libro. Muy bien, para lo cual el primer paso es que tenemos que llenar datos. Para lo cual aquí puedo poner lo que es, por ejemplo, nombres, apellidos, fecha de nacimiento. Como un ejemplo, fecha de nacimiento, luego correo. Muy bien, hasta ahí. Entonces, para poder aumentar el tamaño de la celda, seleccionamos y lo jalamos hacia la izquierda. Muy bien, una vez ya hecho, tenemos que llenar los datos, por ejemplo, Carlos, John, Regina, Yolanda, Jonathan, Francisco, Carla, Josmel y Rocío. Muy bien, apellidos vamos a poner Córdoba, Carrillo, Córdoba, Gutiérrez, Castillo Flores, luego
Vargas Espinosa, Zulca Vega, Castro Paredes, Martínez, Camiña, Gamboa Suárez, Salcedo Soto y por último Gutiérrez Salcedo. Muy bien. Fecha de nacimiento vamos a poner 01-02-2000. Otro 12-04-1996. Así sucesivamente vamos a ir llenando lo que son los datos. Por ejemplo, en correo electrónico puedo poner lo que es Yoami-, por ejemplo, su correo de Carlos Córdoba Gutiérrez es Carlitos @gmail.com. Ahora de Castillo Flores es Flores_12 @hotmail.com. Así vamos a ir llenando los datos. Luego, una vez que ya esté lleno los datos, seleccionamos. Luego nos vamos a la opción insertar. Luego la opción tabla. Ahí nos sale el rango de la tabla por defecto. Entonces hacemos un clic en aceptar. Y ya nos sale una tabla por defecto. Muy bien, entonces ahora continuamos con la explicación. Una vez que ya nos salió la tabla, vamos a modificar el formato de una tabla. ¿Cómo modificar el formato de una tabla? Cuando seleccione una celda se verá que en la cinta de opciones se agrega la ficha herramientas de tabla diseño, la cual contiene los grupos y comandos necesarios para manejar las diferentes opciones de configuración de la tabla. Una vez creada la tabla podemos cambiar el formato seleccionando alguno de los modelos disponibles. Muy bien, desde la ficha herramienta de tabla diseño accedemos al grupo de estilos rápidos que presenta 3 categorías: claro, medio y oscuro, desde donde podemos elegir entre más de 40 propuestas de estilo diferentes. Y también podemos colocar un nombre a la tabla para facilitar la identificación de su contenido. En el grupo propiedades de la ficha herramientas de tabla diseño accedemos al comando nombre de la tabla, desde el cual podemos cambiar el nombre predeterminado por el que deseamos utilizar para identificarla. Si deseamos conservar el contenido y las propiedades de una tabla, pero sin formato, seleccionamos la tabla y realizamos la siguiente ruta: inicio, modificar y borrar. Y en el menú desplegable hacemos clic en el comando borrar formatos. Muy bien, hasta ahí vamos a seguir en el programa Excel. Ya una vez que tengamos seleccionado, ya tenemos en la parte superior lo que es diseño, pero para lo cual tenemos que seleccionar nuestra tabla y nos sale herramientas de tabla diseño y vamos a escoger estilos de tabla. ¿Cuál de los estilos de tabla queremos insertarlo? Por ejemplo, esta de aquí.
Muy bien. Ya tenemos nuestra tabla, nuestro estilo o diseño de tabla. Muy bien. Luego nos dice, una vez que ya hemos puesto lo que es estilos de tabla, vamos a continuar con la clase. Ya modificamos, luego lo hemos puesto lo que es estilos. Ahora también podemos colocar un nombre a nuestra tabla. Para ello, ¿para qué? Para poder identificar su contenido. En el grupo propiedades de la ficha herramientas de tabla diseño, accedemos al comando nombre de la tabla, desde el cual podemos cambiar el nombre predeterminado por el que deseamos utilizar para identificarla. Luego, si deseamos conservar el contenido y las propiedades de una tabla, pero sin formato, seleccionamos la tabla y realizamos la siguiente ruta. Inicio, modificar, borrar, y en el menú desplegable hacemos clic en el comando borrar formatos. Muy bien. Nos vamos a Excel. Muy bien, una vez que tengamos ya los nombres hechos para poder identificar, continuamos con la siguiente clase. En cambio, si queremos mantener el contenido y el formato, pero no las propiedades de la tabla, bastará con seleccionar una de las celdas para activarla. Ficha herramientas de tabla diseño en la cinta de opciones, luego en el grupo herramientas hacemos clic en convertir en rango. Ya cuando nosotros no queremos mantener el contenido y el formato, simplemente lo convertimos en rango. Ahora vamos a ordenar y filtrar tablas. Las herramientas para filtrar y ordenar datos vienen incorporados en las opciones de las tablas, dentro de los encabezados de columna, y permiten resumir los datos de manera simple y rápida. Ordenar una tabla. Cuando aplicamos un criterio de ordenamiento, los datos asociados en la misma fila registro se acomodan de acuerdo al ordenamiento propuesto. Haga clic en el encabezado de la columna que quieres ordenar. Luego se visualiza tres opciones para ordenar la información que varían según el tipo de datos que contengan las columnas. Muy bien. Para ordenar los datos de tipo texto tenemos las siguientes opciones. Ordenar de A a Z, ordenar de Z a A, ordenar por color. Selecciona la opción que quieres aplicar según el tipo de ordenamiento, luego haga clic en aceptar. Muy bien, entonces vamos a proceder. Seleccionamos, luego muy bien, una vez que seleccionamos el encabezado, nos vamos a la opción ordenar, luego nos sale ordenar por nombres, apellidos, fecha de nacimiento o correo. Primero vamos a ordenar lo que son los nombres de A a Z y aceptar. Y ya nos aparece lo que es nombres. En nombres nos apareció lo que es la Carla, Carlos, Francisco, de acuerdo al orden alfabético. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Una vez que ya está hecho, ordenado nuestra tabla, seleccionamos el encabezado y lo ponemos filtro. Y nos sale una opción de nombres, de apellidos, fecha de nacimiento y correo, en la cual nosotros podemos ver en nombres Carla, Carlos, todos los seleccionados. En apellidos de igual manera, y podemos ordenarlo de A a Z, también los apellidos, la fecha de nacimiento tenemos para poder ordenarlo, y ya estamos viendo los cambios. Y esto es la clase jóvenes. Gracias.